Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy emocionadísima porque hoy tenemos un chismecito turco que, ay, Dios mío, les va a dejar con la boca abierta. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desentrañar la bomba turca, crisis entre Burak y Neslihan, lo que no te cuentan. Sí, señoras y señores, los rumores están que arden y nosotros, claro que sí, vamos a meternos hasta el fondo para averiguar qué está pasando realmente entre estas dos superestrellas turcas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas y especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Y si ya son parte de esta familia, gracias por su apoyo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo, las series turcas que tanto amamos, y por supuesto los chismecitos más jugosos. Así que, ya lo saben, suscríbanse. Ahora sí, empecemos con el drama. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Él, el galán indiscutible, el apuesto Kemal en Karasevda, capaz de derretir cualquier corazón con una sola mirada. Ella, la talentosísima Nihan, también en Karasevda, una actriz con una intensidad y una expresividad que te atrapan desde el primer momento. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas de Turquía y, debo admitirlo, su química en pantalla era innegable. La tensión, las miradas, los roces, la pantalla echaba humo. Pero ¿qué pasa cuando la cámara se apaga? Ahí es donde empiezan los rumores, las especulaciones y, en este caso, la posible crisis. Últimamente han surgido informaciones sobre una supuesta mala relación entre Burak y Neslihan durante las grabaciones de Karasevda. Algunos medios turcos aseguran que existieron fuertes roces, diferencias creativas y, lo más impactante, celos profesionales. Sí, celos. Al parecer, Burak, ya consagrado como uno de los actores más importantes de Turquía, no habría visto con buenos ojos el creciente protagonismo de Neslihan en la serie. Se rumora que sentía que ella le estaba robando la atención y que sus escenas juntos se habían vuelto una especie de competencia. Pero esperen, que esto no es todo. La cosa se pone aún más interesante cuando entramos en el terreno personal. Como saben, Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca de gran renombre y una belleza impresionante. Se conocieron en el set de otra serie Al-Ku, se enamoraron y, desde entonces, forman una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Fariye, al parecer, también habría tenido algo que ver en esta supuesta crisis entre Burak y Neslihan. Algunos medios aseguran que Fariye sentía celos de la química que había entre Burak y Neslihan en Karasevda. Imaginemos la situación. Tu esposo protagonizando una telenovela romántica con una actriz guapísima y talentosa, con escenas de besos y abrazos que parecen tan reales, cualquiera se pondría un poquito celosa. Y según los rumores, Fariye no fue la excepción. Se dice que visitaba constantemente el set de grabación para vigilar a Burak y que incluso llegó a tener algunas discusiones con Neslihan. ¡Qué fuerte! Pero claro, todo esto son rumores, especulaciones, nada está confirmado al 100%. Ni Burak, ni Neslihan, ni Fariye han salido a desmentir o confirmar estas informaciones. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río suena con fuerza. Las fuentes cercanas a la producción de Karasevda aseguran que el ambiente en el set era tenso y que las relaciones entre Burak, Neslihan y Fariye eran, digamos, complicadas. Ahora bien, intentemos analizar la situación desde un punto de vista más objetivo. Es cierto que la química entre Burak y Neslihan era palpable en Karasevda. Ambos son actores talentosos y entregados a su trabajo, y es natural que al interpretar personajes que se aman con tanta pasión, se genere una conexión especial. Pero, ¿esa conexión traspasó la pantalla? ¿Llegó a afectar la relación de Burak con Fariye? Eso es algo que solo ellos saben. También es importante tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidos estos actores. Son figuras públicas constantemente asediadas por los paparazzi y los medios de comunicación. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario puede ser interpretado y magnificado. Y en el caso de Burak, Neslihan y Fariye, cualquier rumor de crisis se convierte en una noticia de alcance mundial. Además, no olvidemos que el mundo del espectáculo es competitivo y a veces despiadado. Los celos profesionales, las envidias y las rivalidades son moneda corriente.
Y en el caso de Karasevda, una serie de tanto éxito, es lógico que haya habido tensiones entre los protagonistas. Todos querían brillar, todos querían destacar. Y a veces esa ambición puede llevar a conflictos y malentendidos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿existe realmente una crisis entre Burak y Neslihan? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas contundentes que confirmen los rumores. Pero como hemos visto, hay indicios que sugieren que algo pasó. Quizás no fue una crisis como tal, pero sí hubo tensiones, roces y quizás, incluso, algo de celos. Lo que sí es cierto es que después de Karasevda, Burak y Neslihan no han vuelto a trabajar juntos. Y teniendo en cuenta el éxito que tuvieron como pareja en la serie, es un poco extraño que no hayan repetido la fórmula. ¿Será que prefieren evitarse para no revivir viejas tensiones? ¿O simplemente no han encontrado un proyecto que les interese a ambos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tanto Burak como Neslihan han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Burak ha protagonizado otras series y películas, consolidándose como uno de los actores más populares y cotizados de Turquía. Neslihan, por su parte, ha seguido demostrando su talento en diferentes proyectos, incluyendo la exitosa serie Sefirin Kazeta. Y en cuanto a Burak y Fariye, siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Se les ve felices, enamorados y dedicados a su familia. Tienen un hijo precioso y, según los rumores, están pensando en ampliar la familia. Así que quizás toda esta historia de la crisis con Neslihan no fue más que un rumor infundado, o quizás fue algo pasajero que supieron superar. En definitiva, la bomba turca, crisis entre Burak y Neslihan, sigue siendo un misterio. No hay respuestas definitivas, solo especulaciones y rumores. Pero como siempre, nosotros estamos aquí para analizar, investigar y mantenerlos informados de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito turco. Como hemos visto, la supuesta crisis entre Burak y Neslihan es un tema lleno de rumores y especulaciones. No hay pruebas contundentes que confirmen la existencia de una mala relación entre ellos, pero sí hay indicios que sugieren que algo pasó durante las grabaciones de Karasevda. Quizás fueron celos profesionales, quizás fueron tensiones personales, quizás fue una mezcla de todo. Lo que sí es cierto es que después de Karasevda, no han vuelto a trabajar juntos. En cualquier caso, tanto Burak como Neslihan han seguido adelante con sus carreras y han cosechado grandes éxitos. Y Burak y Fariye siguen siendo una de las parejas más queridas de Turquía. Así que al final, quizás toda esta historia no fue más que un rumor infundado. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta compartir con ustedes mis conocimientos y mis chismecitos sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta supuesta crisis entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hubo algo de verdad en los rumores? ¿O creen que todo fue una invención de los medios de comunicación? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito turco, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo, las series turcas que tanto amamos, y por supuesto los chismecitos más jugosos. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Pero aguanten un poquito, que todavía hay más jugo que exprimir. Porque claro, detrás de cada rumor jugoso como este, hay una red de intrigas, silencios y fuentes anónimas dispuestas a soltar la bomba. ¿Se acuerdan que les dije que Fariye visitaba el set? Bueno, mis espías me contaron detalles más específicos. Aparentemente sus visitas no eran precisamente discretas. Llegaba con un aura, llamémosla, observadora analizando cada interacción entre Burak y Neslihan. Imagínense la tensión en el ambiente. Algunos técnicos de cámara comentan que se sentían como si estuvieran filmando un reality show en lugar de una novela. ¡Qué horror! Y no solo eso, mis queridísimos chismosos.
Parece ser que las famosas diferencias creativas entre Burak y Neslihan iban más allá de simples desacuerdos sobre cómo interpretar una escena. No, no, no. Aquí hablamos de verdaderas batallas de ego. Según una fuente que trabajó en el departamento de vestuario, Neslihan tenía una visión muy clara de su personaje, Nihan, y luchaba por cada detalle, desde el vestuario hasta el maquillaje. Y al parecer, esto no le sentaba muy bien a Burak, que estaba acostumbrado a tener un control más absoluto sobre su personaje, Kemal. Una verdadera guerra de titanes. Pero la cosa no queda ahí, mis amores. Hay quienes dicen que la raíz del problema no era tanto la relación entre Burak y Neslihan, sino la manera en que la prensa y el público los percibían como pareja en pantalla. La química era tan fuerte que muchos fans empezaron a fantasear con una relación real entre ellos. Y obviamente esto no era plato de buen gusto para Farije. Pobre. Tener que lidiar con los celos, las especulaciones y la presión constante de los medios debe ser agotador. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se rodó Kara Sevda. Era una época de gran auge para las telenovelas turcas, y la competencia entre los actores era feroz. Todos querían ser la estrella más brillante, el más reconocido, el más amado por el público. Y en ese ambiente de alta tensión, es fácil que surjan roces, malentendidos y envidias. El mundo del espectáculo es una jungla, mis queridos. Ahora hablemos un poco más de los protagonistas de este drama. Burak Özçivit, un hombre que parece tallado por los dioses, un actor talentoso y carismático. Pero según algunas fuentes, también es un poco egocéntrico y le gusta tener el control de la situación. Un galán con carácter, vamos. Neslihan Atagul, por su parte, es una actriz intensa, apasionada y muy comprometida con su trabajo. Pero según otros, también es un poco temperamental y no tiene miedo de defender sus ideas. Una mujer con personalidad, sin duda. Y Farije Evcen, una belleza impresionante, una actriz talentosa y una mujer que, al parecer, no está dispuesta a dejar que nadie se interponga en su relación con Burak. Una leona defendiendo a su pareja, mis amores. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Burak, Neslihan y Farije? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Como les dije antes, todos son rumores y especulaciones. Pero si juntamos todas las piezas del rompecabezas, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Quizás hubo celos profesionales entre Burak y Neslihan. Quizás Farije sintió celos de la química que había entre ellos en pantalla. Quizás hubo tensiones en el set de grabación debido a la presión mediática y la competencia entre los actores. Quizás fue una mezcla de todo. Lo que sí parece claro es que la relación entre Burak, Neslihan y Farije no era precisamente idílica durante las grabaciones de Kara Sevda. Había tensión en el ambiente, roces y probablemente también algo de resentimiento. Pero al final, todos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Burak y Farije siguen siendo una de las parejas más queridas de Turquía, Neslihan sigue cosechando éxitos como actriz, y Kara Sevda sigue siendo una de las telenovelas turcas más populares del mundo. Y nosotros, mis queridísimos chismosos, seguimos aquí, analizando, especulando y disfrutando de los dramas del mundo del espectáculo turco. Porque, admitámoslo, nos encanta el chisme. Pero ojo que no todo es drama y polémica. También hay que reconocer el talento y el trabajo de estos actores. Burak y Neslihan hicieron un trabajo increíble en Kara Sevda, y su química en pantalla es innegable. Y Farije es una actriz talentosa y una mujer fuerte que ha sabido construir una relación sólida con Burak a pesar de la presión mediática y los rumores. Así que al final, quizás toda esta historia de la crisis entre Burak y Neslihan no fue más que un malentendido, una serie de rumores infundados o un pequeño bache en el camino que supieron superar. Lo importante es que todos están bien y siguen triunfando en sus carreras. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito turco. Como hemos visto, la supuesta crisis entre Burak y Neslihan es un tema lleno de rumores y especulaciones. No hay pruebas contundentes que confirmen la existencia de una mala relación entre ellos, pero sí hay indicios que sugieren que algo pasó durante las grabaciones de Kara Sevda. Quizás fueron celos profesionales, quizás fueron tensiones personales, quizás fue una mezcla de todo. Lo que sí es cierto es que después de Kara Sevda, no han vuelto a trabajar juntos. En cualquier caso, tanto Burak como Neslihan han seguido adelante con sus carreras y han cosechado grandes éxitos.
Y Burak y Fariye siguen siendo una de las parejas más queridas de Turquía. Así que al final, quizás toda esta historia no fue más que un rumor infundado. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Me encanta compartir con ustedes mis conocimientos y mis chismecitos sobre el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta supuesta crisis entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hubo algo de verdad en los rumores? ¿O creen que todo fue una invención de los medios de comunicación? Déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito turco, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo lo mejor del mundo del espectáculo, las series turcas que tanto amamos, y por supuesto los chismecitos más jugosos. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mis amores, el chisme es como la sal de la vida, pero siempre con moderación. Cara guiño.